El 20 de mayo se celebra el Día Internacional de los Ensayos Clínicos, esto con el objetivo de dar a conocer al público en general en qué consiste la labor de la investigación para conseguir una vacuna o un medicamento para una enfermedad concreta. La fecha conmemora el primer ensayo clínico de la historia realizado por el doctor escocés James Lind en el año 1747 y que sentó las bases para la investigación clínica. Hoy también se conmemora el Día Internacional del Síndrome de Williams. En las personas con este síndrome se da una mutación genética cuyos síntomas modifican sus capacidades físicas, cognitivas, sensoriales y de comportamiento. En la Cátedra Médica, un día como hoy en la medicina. Continuamos, Lisania Salcedo, hoy en Cátedra Médica, porque la salud merece respeto. Hoy es viernes 20 de mayo del año 2022 y son las 11:04 en todo el territorio dominicano. Estamos transmitiendo a través de nuestras frecuencias compartidas, 98.5, eso es Rumba 98.5 FM, y todo el Cibao, las 14 provincias del Cibao, a través de Premium 101.1. Toda la nación nos escucha a través de las frecuencias compartidas, pero el mundo lo hace a través de la Internet. Y estamos transmitiendo en este momento a todas las latitudes del planeta a través de Instagram. Y usted lo puede hacer a través de YouTube, a través de Twitter, a través de Facebook, pero el canal en vivo en este mismo momento a través de Instagram, @rumba 985 FM. Rumba, @rumba, recuérdense que rumba, con M antes de la B, Rumba 985 FM. Lisania Salcedo. Sí, doctor. Es Lisania. importante también recordarle Sí. a la gente las líneas de contacto aquí en cabina para que se comuniquen con nosotros, porque el tema de hoy ¿Cuáles está son? interesante. 809-682-9850, 809-682-9850 y la línea internacional 833-380-0062. El doctor Cristian de los Santos estará hoy aquí hablando sobre diabetes gestacional. Si usted tiene alguna pregunta, si está embarazada, si piensa embarazarse, qué hacer, llame, que el doctor Cristian de los Santos está aquí para despejar sus dudas. Esa es su función hoy. Buenos días, doctor. Buenos días nueva vez a todos. Gracias. Mira, a tanta gente que nos acompaña. Que coja aire. En el último comentario sobre la niñez y la obesidad y el sedentarismo, el doctor Mamauri muy acertadamente señalaba el tema de la diabetes. Hay que decir que existe una diabetes de alto riesgo que puede evitarse, que se llama la diabetes mellitus tipo 2, que está asociada a la obesidad, y en nuestro país la obesidad infantil va creciendo de manera vertiginosa. Bien, y el tema de hoy... Y entonces el asunto es, Cristian, Lisania, sí. y la población, el problema aquí es que los padres, los tutores, no queremos hacer la parte que nos toca. Hay que hacer un sacrificio con nuestros hijos. Es verdad que usted tiene que trabajar para llevarle la comida, pero si ese muchacho crece y crece torcido, no crece integral, entonces usted mañana pudo haberse dado cuenta, mañana, que pudo haber hecho un poquito, algún esfuerzo, llevarlo los sábados al béisbol, el viernes en la tarde, ponerse de acuerdo con un pariente, con el papá, porque si usted se divorció o con la mamá, el muchacho no tiene que ir en el divorcio. No solamente entonces, el tema es fuerte, Amaury, porque con las facilidades tecnológicas también los niños están muy esclavizados o atados, por ejemplo, a un Nintendo, a una computadora. Eso lo comentábamos. Y eso es terrible. Lo comentábamos justamente, Cristian. Eso lo comentábamos. El problema que genera, incluso que esos muchachos, luego, óyeme, comienzan a los 12, 13, 14 años, o desde antes, de los 9, a bregar con estas consolas. Amanecen muchas veces, pero el muchacho hace así, y se casa a los 22 4 y 5 años. A los 23,
A los 23 o los 24 años el muchacho se casa y tú sabes lo que él hace, casado, que el muchacho se acuesta, ya el hombre joven se acuesta a las 4 de la mañana jugando y se tiene que divorciar muchas veces porque la mujer, o en el caso contrario, o el hombre, si el problema lo tiene la mujer, se divorcian porque es insostenible. Entonces, evidentemente que eso hay que irlo viendo. Bueno, pero también, doctor, nosotros, además de recalcar la responsabilidad de los familiares, especialmente los padres, los tíos, los amigos de esos niños, tenemos que tratar de lograr una legislación que lleve al Estado a hacerse más responsable. En países como México, por ejemplo, hay legislaciones que prohíben la venta de comidas rápidas en las inmediaciones de las escuelas, para dar un detalle, porque ellos se dieron cuenta en el gasto público que tenían en los pacientes con diabetes mellitus tipo 2 en niños. Y así nosotros vamos avanzando, que ya de tal forma que quizá el 15% de los niños que tienen diabetes pudieran ser diabetes tipo 2, una diabetes que puede evitarse. Y nosotros necesitamos avanzar desde la niñez, no esperar que sea simplemente pues el papá, la mamá, sino que los textos escolares de nuestros niños deben tener capítulos y los profesores deben ser entrenados para hablar de la salud y sobre todo de dos enfermedades que consumen el gran parte del presupuesto de la familia, que son la hipertensión arterial y la diabetes mellitus. Y en muchos casos, Cristian, hay familias y hay gente que tiene palé, que son hipertensos y son diabéticos. Así entonces mismo. Los niños, pues ya tú sabes, tienen alta posibilidad de sacarse de ese palé. Bueno, señores, hoy vamos a estar conversando con el doctor Cristian de los Santos. Parte del equipo de Cátedra Médica, sobre la diabetes durante el embarazo. La diabetes gestacional es el tema y las complicaciones del producto que van a hacer de ese niño. Cuando mamá es diabética durante el embarazo, el niño también cobra partido y no son los buenos los beneficios. El doctor Cristian de los Santos, para la gente que está sintonizando hoy por primera vez, pues es internista, es un médico que hizo medicina interna y luego de medicina interna pues hizo endocrinología, que es la disciplina que tiene que ver con el estudio de las hormonas. ¿Cómo no? Él es nutriólogo y es el encargado, ¿verdad?, de unidades en hospitales y todo eso, como el hospital, por ejemplo, el hospital que está en el Vinicio Calventi. Él es egresado del instituto, el histórico Instituto Dominicano de Seguridad Social, El Salvador de Gautier, y miembro de muchas organizaciones, un amigo muy querido, y lo podemos encontrar, muy importante, tanto en el consultorio médico Jerusalén y la oficina privada que la encontramos en la Jefferson, eso es en Santo Domingo Oeste, por ahí por Herrera, un hombre ligado, muy cercano a los temas sociales, medicina muy socializada, pero también tiene una práctica privada. Bueno, yo creo que es el momento, Cristian, de que nosotros empecemos a decirle a la gente qué es la diabetes, cuáles son las implicaciones en términos generales, y entonces luego naturalmente la diabetes en la mujer embarazada. Bueno, realmente este es un tema de gran importancia en lo que es la salud pública, y debemos decir que todas las embarazadas están a riesgo de padecer diabetes gestacional, que es la diabetes que aparece por el embarazo, pero también existen diabéticas que sin saberlo también se embarazan y pueden tener complicaciones de la diabetes. Y digo que todas las embarazadas están a riesgo porque el hecho per se del embarazo es un evento diabetogénico, diríamos, que puede producir diabetes por la elevada producción hormonal a nivel placentario y de otras glándulas que pueden estar en el cuerpo, hiperfuncionando, diríamos, funcionando exageradamente y produciendo muchas hormonas. Es importante entonces, desde antes del embarazo, desde antes de la concepción, que una mujer mantenga un peso saludable, porque es importante el peso con el cual se inicia ese embarazo
y la cantidad de libras que va ganando mensualmente. Cada mes debe aumentar al menos 2,5 libras, 3 libras. Es un aumento ideal, adecuado para el embarazo. Pero cuando una embarazada nos aumenta 4, 5, 7 libras, eso debe ser una voz de alerta. Y es importante que el obstetra o el médico familiar, el médico de la zona rural donde se encuentra esta paciente, el médico que le está dando el servicio, se tome en cuenta no solamente la medida de la presión arterial, medir la altura uterina, sino también chequear el peso de los pacientes. O sea, que una balanza debe estar disponible. Y digo esto que parece ser sencillo, pero a veces no está disponible una balanza apenas para un consultorio para que sean pesados los pacientes. Y las embarazadas hay que pesarlas, hay que medirle el aumento de ese peso cada mes. Y esa es la primera señal de alerta. Una diabetes gestacional es la diabetes que aparece después de las 20 semanas de embarazo. Si una mujer tiene diabetes, y si decimos diabetes cuando le sube el azúcar, o cuando la gente le sube el azúcar, esa mujer que le sube el azúcar después de las 20 semanas, después del 5.º mes, indica que ese embarazo le produjo diabetes. Y eso puede evitarse de temprano. Pero si podemos encontrar una persona, una mujer embarazada, con elevaciones del azúcar antes de las 20 semanas, tenemos que entonces asumir que ya ella estaba con diabetes antes del embarazo. Doctor, usted menciona que todas las embarazadas están en riesgo de poder sufrir de diabetes gestacional. ¿Qué factores influyen en que algunas lo desarrollen y otras no? Importante los factores de riesgo para desarrollar diabetes son fundamentalmente la herencia, tener familiares de primer grado, papá, mamá, hermanos que tengan diabetes, y especialmente la diabetes tipo 2, y tener obesidad. Importante el tema del peso, el control del peso. Si una mujer entra a un embarazo con sobrepeso u obesidad, tiene alto riesgo para desarrollar diabetes. Algunos medicamentos que se usan, abuso de medicamentos, como los anticonceptivos previo a un embarazo. Los anticonceptivos pueden provocar. Son hormonas que pueden aumentar de peso y pueden favorecer el desarrollo de la diabetes gestacional en un futuro. También algunas infecciones por algunos procesos virales. Pero lo que más importa es el tema del sobrepeso y la obesidad. Bien, doctor, ¿qué tan frecuente es que una mujer embarazada presente esta condición de diabetes gestacional? La diabetes gestacional presenta una frecuencia muy variable y también se toma en cuenta condiciones étnicas, condiciones de regionalismo. Para nosotros los latinoamericanos, por ejemplo, hay culturas en Centroamérica que comen mucha comida fritas, muchas comidas grasosas, sí. Por ejemplo, como la llamada en Honduras, por ejemplo, en El Salvador, las llamadas pupusas, que son como si fueran las empanadas nuestras, pero sumamente cargadas de carne de cerdo y de grasa. Muchas gracias. Y entonces, esas diferencias regionales, o diríamos en diferentes países, pueden también hacer cierta influencia para que una mujer desarrolle diabetes gestacional. Decíamos al principio que toda mujer embarazada debe vigilarse el peso al que entra el embarazo y el aumento de peso que va siguiendo, porque el embarazo de por sí es un evento diabetogénico, o sea que puede provocar diabetes por el exceso de hormonas, y pudiera ser que un 15 a un 20% de cada mujer embarazada pudiera desarrollar diabetes. Vemos que no todas desarrollan diabetes, pero muchas mujeres han tenido un antecedente, que tuvieron un hijo quizás de 9 libras, 10 libras, 11 libras, y toda la familia celebró ese niño. Y dice, ay, qué bonito, cualquiera nació criado, cualquiera se lo come con yuca, dicen. Pero entonces ese muchachito ya le deja a la mujer una base. Quiere decir que ese niño nació grande, criado, como tú dices, muy bien, porque esa madre tuvo diabetes gestacional y nadie se dio cuenta que esa mujer... No la manifestó. No, la manifestó, pero no la trataron, no se percataron, no la identificaron. Porque para que ese niño creciera y alcanzara ese peso de más de 9 libras, necesariamente tuvo que llegarle un alto aporte de glucosa a través del cordón umbilical. El niño dentro del vientre produce
insulina, y la insulina es una hormona anabólica. Anabólica significa que forma estructuras, que forma proteínas, y por tú ves que esos muchachitos nacen bien fornidos, como hierro nacen esos muchachitos, porque la insulina que ellos produjeron lo hace ser grandes y fuertes. Entonces ya esa madre tuvo la hiperglucemia, tuvo la diabetes. A veces no se identifica porque nosotros tenemos un problema en el seguimiento de los embarazos, que a veces la madre llega nada más a parir. O sea, ya la madre llega al hospital cuando va a parir. Y eso es un error grave que tenemos de seguimiento y de identificación de los pacientes. Entonces, si la madre tuvo un antecedente de un niño de más de 9 libras, ya es una madre de alto riesgo para desarrollar diabetes gestacional en un próximo embarazo. En este tipo de diabetes, ¿puede la paciente no presentar ninguna manifestación? De acuerdo a lo que usted indica, puede llegar al final del embarazo y dar a luz y no tener ninguna manifestación. Puede ser que no dé ningún síntoma, pero fíjate que muchas mujeres embarazadas presentan unas marcas oscuras en el cuello, en las axilas, debajo de las mamas, en la parte de la región inguinal, en el entrepiernas, y esas marcas oscuras que se llaman acantosis nigricans hablan de resistencia a la insulina. Eso aparece en el embarazo de por sí normal, no necesariamente diga que es diabetes gestacional, pero ya eso es un marcador de que esta persona tiene hiperglucemia, y la hiperglucemia o la elevación del azúcar hace que el páncreas produzca mucha insulina, pero el embarazo por las hormonas tiene la cualidad o la característica de que produce resistencia a la insulina. ¿Qué es eso, doctor? La resistencia a la insulina es que la insulina que producimos no tiene la capacidad de actuar ni en la rapidez ni en la efectividad necesaria, lo que hace que el páncreas tenga que producir más insulina. Entonces la acantosis nigricans, esas marcas oscuras, es un marcador cutáneo de resistencia a la insulina. Entonces ya lo identificamos y decimos, esta persona tiene el azúcar alta. Tiene el azúcar alta porque tiene resistencia a la insulina. Y cuando le hacen la prueba de azúcar le sale normal, probablemente en ayunas, porque la mayoría de las veces ya el páncreas, cuando tú te haces la prueba en ayunas, ha tenido de 8 o 10 horas sin ingesta, y el páncreas ha tenido tiempo suficiente para producir insulina en la cantidad adecuada, suficiente, elevada, para que se pueda corregir el defecto de el subión de azúcar que le dio a la gente cuando comió. Esa hiperglucemia postprandial, que se llama así, cuando usted come, a todo el mundo le sube el azúcar, pero a las embarazadas hay que tomar en cuenta de que tenemos que dosificar en la dieta, o sea, organizar un plan de alimentación. No es que va a comer todo, no es a comer por dos, como ese mito. Tiene que comer el doble porque ahora son dos. Ahora son dos. No, tiene que comer adecuadamente para alimentarse ella y entender que el niño que tiene una boca en el vientre se nutre a través del cordón umbilical. Sí. Si ella está bien alimentada, el niño va a salir bien alimentado. Vamos a escuchar qué dice la gente. Buenos días, Cátedra Médica. Buenos días, saludos. A su orden. Doctor, usted hablaba de que cuando la madre desarrolla diabetes gestacional es susceptible para volverla a desarrollar en un próximo embarazo. Eso implica, la pregunta es, ¿eso implica que ya esa mujer es diabética o es simplemente la susceptibilidad para poder volver a desarrollar diabetes en un próximo embarazo? Gracias. Eso es una pregunta muy importante. Sí, vamos a responder las juntas, vamos a recibir esta otra llamada. Buenos días. Bienvenido. Sí, adelante. Era para hacerle un pequeño aporte. Sí, cuente. Es que muchas veces estas personas que tienen resistencia a la insulina y se le hace la prueba en ayunas o la postprandial, pueden quedar bien. Y por eso es que se utiliza mejor la prueba de hemoglobina glucosilada, que te da un parámetro más grande de unos 13 meses. Así es. Muchísimas gracias por su aporte. Existe, gracias. Es un buen comentario y que vamos a aprovechar para edificar algo sobre este punto. La mujer embarazada que hace diabetes gestacional o que tuvo un niño de más de 9 libras tiene riesgo, quizá hasta de un 35% en un próximo embarazo, de tener otra diabetes gestacional. Incluso pudiera quedarse diabética de manera definitiva ya. O sea que ese evento de diabetes gestacional fue una agresión a su páncreas. No solamente a ella, sino al niño también. Ese niño
fue sometido intraútero, dentro del vientre, fue sometido a una concentración elevadísima de glucosa, y eso provocó que su páncreas, que estaba nuevecito para estrenarse, tuviera que producir mucha insulina. Pero eso crea unos mecanismos epigenéticos, o sea, por encima de códigos genéticos ambientales, que finalmente ese niño hay que vigilarlo, porque ese niño que nació de más de 9 libras, todo niño que ha nacido de más de 9 libras, en el futuro puede desarrollar diabetes gestacional. Y también, diabetes mellitus tipo 2. Y también estos niños que nacen bajo peso, también se ha demostrado que pudieran, si están muy bajo peso, desarrollar diabetes mellitus tipo 1, por un tema de que las citoquinas, unas hormonas que producimos en la grasa visceral, están alteradas en estos niños de bajo peso. Los niños que nacen, repito, de más de 9 libras deben ser tratados, direccionados en la alimentación durante toda su niñez, para evitar que en un futuro estos niños desarrollen diabetes mellitus tipo 2 infantil. Y la mujer embarazada debe darse el seguimiento, porque si ya tuvo un embarazo con diabetes gestacional, el riesgo se duplica cuando viene el próximo embarazo, y sobre todo cuando el periodo intergenésico, o sea, el periodo entre un embarazo y otro embarazo, es muy breve. Vemos con frecuencia mujeres que salen embarazadas y todavía otro embarazo. Amamantando y salen embarazadas. Sí, entonces ahí se aumenta el riesgo. Sí, mientras más el número de embarazos, la frecuencia de embarazo, pues si ha tenido 5, no es raro ya ver que nuestras mujeres tienen 2 y 3 embarazos y lo tienen cercanos, porque quieren salir de eso rápido. Sí. Dicen muchas para ya luego dedicarse a ellas, dedicarse a disfrutar su vida. Pero todavía vemos mujeres que tienen 7 embarazos, 8 embarazos, algunas por temas religiosos que no se quieren organizar, planificar o preparar, como se dice quirúrgicamente, y por otras razones. No es como mi abuela tuvo 21 embarazos. 21 embarazos. Sí, yo le decía, mamá, ¿y cómo usted lo crió? Ellos se criaron solos. Ellos se criaron y con todo lo tuvo con partera, todos. Doctor, usted ha mencionado un dato que a mí me ha causado mucha curiosidad, y es el tema de si nace mayor de 9 libras, de más de 9 libras, puede desarrollar diabetes tipo 2. Sí, eso ya es un estándar, o sea, un control de vigilancia que debemos investigar en la historia clínica de los pacientes. Debemos investigar si una mujer tuvo un niño de más de 9 libras. Yo le voy a concluir la pregunta después de recibir esta llamada. Buenos días, Cátedra Médica. Buenos días. Buen día. Hace un momentito yo me encontré con una pareja de señores que tienen 90 años. Sí. Y le pregunto, ¿cuántos hijos tienen? Y me señalan con los dos deditos. 11 hijos tuvieron. Yo pensé, eran 2, no 11. ¿Y por qué antes no le daban nada a esas personas? Mire, y están nuevos. Sí. Una bendición. ¿Por qué antes no? Y ahora cualquier cosita contigo. Yo pienso que los factores alimentarios claro. Que teníamos antes eran muy diferentes la comida, sobre todo que eran comidas fabricadas, producidas en la misma casa, en el hogar. La gente, fíjate que, digamos, 30 años atrás, 20 años atrás, la gente hasta salía del trabajo, le daban 1 hora o 2 horas para que fuera a comer y volviera al trabajo, pero ya no, ya comemos la comida que está al lado, la comida rápida. Comemos trabajando incluso. Correctamente, entonces eso ha afectado mucho, son de las situaciones, y también el sedentarismo, que toda la vida está más fácil. Ya antes la gente caminaba mucho, ya es un motoconcho que está cerquita de la esquina, ya claro. O sea, tenemos delivery que nos llevan hasta la compra a la casa, o sea, tenemos situaciones difíciles y la política pública de salud debe ir encaminada a organizar esos temas de alimentación. Yo entiendo que tenemos que contestarle al señor también de la hemoglobina glucosilada. Él decía muy bien que la glicemia o la glucosa en ayunas y la postprandial a veces sale normal en estas personas que tienen acantosis nígrica, que tienen resistencia a la insulina, y la razón es que ellos tienen insulina. Si el tiempo es suficiente, pues estos pacientes por mucho tiempo no van a dar elevación de glucosa en ayunas, de forma que la glucemia en ayunas solamente identifica a los diabéticos quizá en un 25% o menos de los pacientes, y casi no hay un protocolo, un control para establecer cuánto es el nivel de glucosa
normal después del alimento, en vista de que no tenemos tampoco un estándar de alimentación, no comemos lo mismo todos los días, pero si la persona es diabética ya y ha comido, debe tener la glicemia un poco alta porque acaba de comer, y un valor adecuado, aceptable, pudiera ser de 140 hasta 180 si ha comido. Si no es diabético, a las 2 horas debe estar entre 100 y 140, y eso indica que él manejó la carga de azúcar adecuadamente. Pero en las embarazadas, el nivel de la hemoglobina glucosilada, que como bien decía el caballero, pues nos ha dado una idea de cómo está el azúcar en los últimos 3 meses, sobre todo en el último mes, los últimos 2 meses. 50% de lo que representa la hemoglobina glucosilada es del último mes, un 25% del segundo mes a previo y el otro 25% el tercer mes. Eso nos dice cómo ha estado el azúcar en los últimos meses, y eso es medir el azúcar adentro de los glóbulos rojos, que tienen una vida media de 120 días, que es equivalente a 4 meses. Y hay métodos de estudios regresivos que nos dicen cómo ha estado el azúcar en los últimos meses. La razón es que para la embarazada no es un buen método diagnóstico para hablar de diabetes gestacional el uso de la hemoglobina glucosilada, puesto que en los primeros meses del embarazo no debe haber elevación de la glucosa, sino después de las 20 semanas que la placenta toma mayor producción, sobre todo de progesteronas y otras hormonas. Así que usamos entonces otras medidas como la fructosamina, que es un aminoácido que se puede glucosilar, y ese nos da una idea de cómo ha estado las últimas 3 semanas de la medida de azúcar. Y también existe la albúmina glucosilada, que se puede utilizar en mujeres embarazadas. O sea que lo ideal es que a las 20 semanas las embarazadas se les haga una prueba de azúcar. Esas pruebas. Debe hacérsela en la primera consulta, pero no es raro que las mujeres embarazadas dominicanas vayan a la consulta. Yo voy a ir después cuando ya esté más grande. Cuando tenga 2 meses, 3 meses. No, bueno, hay muchas que van hasta las 2 semanas porque están deseosas de su embarazo, sí. Pero hay otras que no, que no se dan cuenta. Yo vi una muchacha recientemente y le veo con la barriga grande, le digo, mi niña, tú como que estás embarazada. Y me dice, ella trabaja como doméstica en una familia amiga, y él me decía que no. Y yo siento que se mueven como las tripas, dijo, yo creo que tú estás embarazada. Y tenía evidentemente como 6 faltas de su menstruación. Cuando la ayudamos, le hicimos la sonografía y la prueba, y tenía 18 semanas de embarazo. Wow. Y no se había chequeado ni una sola vez. Con 18 semanas. Hoy estamos hablando con el doctor Cristian de los Santos, el encargado de esta parte de endocrinología aquí en Cátedra Médica. Vamos a ir a una breve pausa y enseguida regresamos con más.